Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 5 de agosto. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó a anunciar Jesús a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Este es un momento muy importante en el Evangelio de Mateo, casi la mitad del Evangelio, en el cual los discípulos van a enfrentarse precisamente a esta revelación de Jesús, o a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús para ellos? La confesión de fe de Pedro, la profesión de fe de Pedro es la voz de todos los discípulos. Como líder de la comunidad, nosotros creemos y aceptamos que cada vez que Pedro habla, está hablando la comunidad de los discípulos. Y precisamente esa profesión de fe de Pedro, y también el episodio al final, un poco desafortunado en ese regaño que Jesús le da a Pedro, también es lo que muchos discípulos piensan, la dificultad que tienen para aceptar el tipo de Mesías que es Jesús. Jesús es el Mesías, por supuesto, es el Hijo de Dios, es el Cristo, el ungido, etcétera, etcétera. Todos esos son títulos que la iglesia le ha dado a Jesús para reconocerlo a él como el Señor. La cosa es que podemos entender mal esos títulos, podemos equivocarnos al comprender esos títulos como títulos de poder o privilegio, ¿sí? A la manera de los títulos de señorío que nosotros le damos a las personas aquí en el mundo. Nos podemos equivocar y pensar que, como lo digo, son títulos de privilegio, y ponemos a un lado entonces este aspecto tan importante del mesianismo y del señorío de Jesús, que es la entrega de su vida por la salvación de todos nosotros y que implica el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento es una cosa complicada, por supuesto, pero nosotros los cristianos, particularmente los católicos, entendemos el valor redentor que tiene el sufrimiento. No porque Dios quiera que nosotros suframos per se. El sufrimiento en sí mismo, por sí mismo, no tiene ningún valor. Lo que pasa es que cualquier compromiso en la vida implica sufrimiento. Cuando usted se compromete a algo, sea un compromiso personal o comunitario, usted acepta que van a haber dificultades y que va a haber sufrimiento y que va a haber dolor. Claro, cada compromiso en la vida precisamente implica eso, ese aspecto. Entonces, el regaño de Jesús a Pedro: tú piensas como los humanos y no como Dios, precisamente muestra esa tendencia que tenemos nosotros, los seres humanos, de evitar por todos los medios el dolor y en cambio siempre estar buscando lo placentero, lo que nos produce gozo, placer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vuelvo y lo digo, cada compromiso en la vida implica sacrificio, renuncia,
poner a un lado nuestros propios intereses, ¿sí? Y creo que es una de las cosas más difíciles para los discípulos aceptar que Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, tiene que sufrir y tiene que ser humillado por los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque el reino que él predica sacude, pone de cabezas los valores de este mundo y por supuesto encuentra una oposición y una violencia terrible. Ahora, ese sufrimiento de Jesús es una señal de debilidad. Según los criterios de este mundo, sí, quien sufre es débil, no en el reino de los cielos, no en los criterios del reino. El sufrimiento no es una muestra de debilidad, sino una muestra de amor, amor entregado, amor sacrificial, amor que se ofrece. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Los discípulos tienen un largo camino que recorrer para entender precisamente este valor. Y precisamente el Evangelio dice que Jesús le ordenó a sus discípulos no decirle a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque todavía tiene que pasar el evento de la muerte y la resurrección de Jesús para que ellos comprendan el valor salvífico de este sufrimiento de Jesús. Y por supuesto que nosotros, sus discípulos, estamos llamados también a hacer lo mismo. Un cafecito para este día y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos y la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe siempre. Salud y chao, chao.